Buenas tardes, mi nombre es José Luis Gallegos, soy estudiante de cuarto cuatrimestre del doctorado en educación en Universidad IEXPRO. En esta asignatura de Seminario de Evaluación y Acreditación presentaré el tema de aspectos conceptuales de la evaluación institucional. El contenido de esta presentación será una breve introducción, después abordaremos los temas generales del Sistema Educativo Nacional, diagnóstico, evaluación y un poco las reformas de 2013, 18 y los acuerdos del 2019 para pasar al concepto de evaluación, sus funciones, normas, modelos de evaluación, el método holístico de la evaluación y finalmente unas conclusiones. El sistema educativo nacional está conformado por las instituciones, actores y todos los participantes de los niveles educativos desde básico hasta posgrado. Actualmente, a manera de diagnóstico, se puede decir que en educación básica, es decir, hasta secundaria, se ha alcanzado una cobertura universal, pero en la educación media superior y superior, la cobertura es aún insuficiente y no equitativa, porque las áreas o la población con menos recursos tienen mayores dificultades para acceder a este nivel de educación. Como dato importante, en el 2016, el mayor gasto del gobierno federal se fue a la educación, pero a pesar de ser muy alto, no fue eficaz porque no se logró mejorar la equidad del sistema educativo nacional, ni el aprovechamiento escolar, ni mejorar tampoco la calidad educativa. ¿Cómo se evalúa el sistema educativo nacional? Existen diversas evaluaciones cuyo propósito principal es medir la calidad en el aprendizaje. Existen, por mencionar algunas, la evaluación Excale, el enlace, Planea, TALIS y también a nivel internacional las pruebas PISA. De esta serie de 5 evaluaciones, cabe destacarse que solo una abarca un poco la educación media superior, pero se queda totalmente fuera la educación superior. No hay ninguna evaluación dentro del sistema educativo nacional, propiamente dicho, que evalúe la educación superior. Los resultados de estas pruebas han demostrado serias deficiencias en la calidad del aprendizaje de los alumnos y de las alumnas. Y esto porque el sistema educativo nacional sigue privilegiando que los conocimientos se transmitan a través de memorización de datos y de hechos y se descuida el desarrollo de capacidades y competencias. En pocas palabras, se tienen resultados muy pobres. Muchos individuos, muchas personas están en contra de las evaluaciones estandarizadas que representan todos estos ejemplos, el Scale, el PISA, Enlace, Planea, TALIS, pero a fin de cuentas, los resultados son tan pobres que los estudiantes ni siquiera demuestran capacidades básicas, esenciales de operaciones aritméticas y tampoco de comprender lo que se está leyendo. O sea, ese nivel de estandarización tampoco se ha logrado y menos que eso no se puede pedir nada. Con estos resultados podemos mencionar las 3 reformas últimas del sistema educativo nacional que se han presentado. ¿Cuáles son estas? Bueno, en 2013, la reforma impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto tenía como eje central garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, porque decían que no había calidad en la educación y ni tampoco había un impacto social de la misma. Se creó el servicio profesional docente, que había concursos de oposición para ingresar, concursos para mantenerse, concursos para evaluación, y se creó el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, que era autónomo y generaba una serie de informes continuos y periódicos. Pues hubo cambio de gobierno a nivel federal en el 2018 y una de las primeras acciones que hizo fue inmediatamente derogar la reforma de 2013,
bajo el eje central de detener las afectaciones laborales y administrativas a las que se vieron sometidos los docentes por la reforma del 2013. Se creó el Servicio de Carrera del Magisterio, un Centro Nacional para la Valorización del Magisterio, y se hizo ley que debía impartirse, que el Estado debía impartir y garantizar la educación superior. Esta reforma, pues se hizo prácticamente a los 2 o 3 meses de que había entrado el nuevo gobierno. Eso dejó muchos huecos, inclusive el texto y la experiencia dejó notar que les faltaron 2 puntos principales. Uno, hablar de la autonomía de las universidades, y otro, hablar de la educación inicial. Entonces, tantos huecos y tantas cuestiones quedaron como en el aire o mal aterrizadas, que en 2019 iniciaron una serie de paneles, una serie de consultas a nivel nacional involucrando a otros actores para hablar de esta reforma del 2018 y hacerle mejoras, en pocas palabras, hacerle un parche. A fin de cuentas, hicieron todos esos trabajos con un mayor a nivel de conciencia, y pues los cambios que se quedaron, inclusive se retomaron algunas cosas de la reforma del 2013, se dejaron algunas cosas de la reforma del 18, y los puntos principales fueron un derecho a la educación inicial, respetar la autonomía de las universidades, que para ingresar al sistema educativo nacional habría procesos de selección transparentes, y se creó un sistema nacional de mejora continua de la educación. Ahora bien, yo quiero señalar un par de cosas antes de cambiar al siguiente tema. Por ejemplo, en la reforma del 2013 se hablaba de la calidad. Para tener un marco de referencia sencillo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua habla que la calidad es la adecuación de un producto o servicio a las características especificadas. En otros términos, la calidad habla de qué tanto estoy cumpliendo lo que me pide el cliente. ¿Y cuál es el cliente? El estudiante, el país, los padres de familia, la población. Recordemos que el sistema educativo nacional tiene un objetivo: formar, educar a los estudiantes, pero formarlos para que puedan desarrollarse en una sociedad, ser adultos responsables, conscientes, con una cultura apropiada, y que puedan desarrollarse profesionalmente. Tienen opciones de emprendimiento, pero también tienen opciones de desarrollarse en una empresa, y la empresa tiene unos estándares que se deben cumplir, y cumplirlos, y cumplir lo que está pidiendo los padres de familia, y cumplir lo que esperan otras naciones que reciben estudiantes para posgrados. Cumplir eso se llama calidad. Pues esa palabra calidad se eliminó completamente en la reforma de 2018 y tampoco quedó en los acuerdos de 2019. Se cambió a la palabra excelencia, que viene del latín excedere, es decir, sobrepasar algo. ¿Pero qué sobrepasar? El mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española habla que la excelencia es algo de superior calidad. Sí, pero ¿de cuál calidad? Es decir, ¿cuánto nivel de calidad? Nada más tienes un nivel de calidad, y con que lo sobrepases ya eres excelente. No significa que tenemos una buena calidad, simplemente un nivel superior de calidad. Entonces esa palabra a mí me parece que fue muy bien elegida, pero nos perjudica mucho. Por hablar también de unos aspectos, no quiero mencionar cuestiones más políticas, pero los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, particularmente de la UNESCO, que son una meta mundial para el 2030, en el número 4 se habla de educación de calidad, no de excelencia, y tiene unos términos, porque hablar de educación de calidad para la UNESCO es cumplir lo que se espera, en eficiencia, en eficacia, en equidad. Entonces, la palabra calidad involucraría un compromiso mucho mayor. En fin, pasando al concepto de evaluación en definiciones generales,
pues se pueden tener diferentes enfoques dependiendo qué está buscando el organismo, el ente, la persona, la institución que se quiere evaluar. Por ejemplo, puede buscar en los términos que se dice lo que no se mide no se puede controlar y no se puede mejorar. Bueno, y si se mide, pues significa que se está evaluando. Entonces, evaluar es enjuiciar la validez de un objetivo. Cuantitativamente se puede hablar que la evaluación es una fase de control que se ha realizado, cuáles causas dieron lugar a eso, cuáles razones dieron los determinados resultados, y a partir de eso generar un nuevo plan para una mejora. También se puede definir la evaluación como un enjuiciamiento sistémico de los méritos o de las características o de la validez que sigue teniendo un objeto. Tiene una fuerza positiva, un carácter muy positivo cuando la evaluación sirve para el progreso, para identificar puntos débiles, áreas de oportunidad y también fortalezas y que nos permitan ir hacia un proceso de mejora continua. En las instituciones educativas, la evaluación educativa se puede considerar como un instrumento para sensibilizar a todos los actores que son parte del quehacer académico y por lo tanto facilitar la innovación, facilitar la mejora de los procesos, de todos los procesos internos a las instituciones. La evaluación institucional tiene un requisito indispensable que es que desde el director, el rector o lo que sea, el más alto hasta el más bajo del organigrama, se involucren, se comprometan y participen en los procesos de evaluación. Y por lo tanto, un elemento fundamental de la evaluación en las instituciones es la autoevaluación, que mencionaremos un poquito más adelante. En cuanto a otro término relacionado, podemos hablar de la evaluación curricular, que habla de analizar y revisar el grado en que se logran los objetivos del plan curricular o las deficiencias que, por otro lado, pudiera tener el plan curricular. Permite verificar la productividad, la eficacia, y pertinencia del currículo que se tenga. ¿Qué funciones tiene la evaluación? Puede ser diagnóstica, si nos permite ver cómo estamos. Y como decíamos hace rato, identificar los factores que nos están llevando al estado en el que estamos también. Es instructiva si esa evaluación sirve para que se formen los docentes o las personas que están siendo parte de la evaluación. Es decir, aprender el proceso de la evaluación, para también llevarlo a otro nivel o de otra manera. La función de la evaluación también puede ser educativa porque a través de sus resultados, las personas evaluadas pueden darse cuenta en cómo son vistos por las personas que fueron parte de la evaluación. Y también es autoformadora cuando, si la evaluación tiene lineamientos que se tienen que cumplir o estándares, pues entonces se convierte en un elemento de autoformación porque favorece la autoevaluación al cumplir esos lineamientos o esos estándares. Este tipo de función de la evaluación nos deja ver ciertos obstáculos que suceden en las instituciones educativas, porque ya que nos dicen hay que cumplir con estos lineamientos, inmediatamente se da la resistencia al cambio, inmediatamente se denota el poco interés en asumir compromisos de participación y ya que hay ciertos estándares a satisfacer, también se denota el miedo a enfrentar nuevos retos. Pero para facilitar la evaluación, debe cumplir ciertas normas, que sea útil, que tenga unos objetivos y que sus resultados tengan una utilidad para dependiendo de lo que se está buscando, que sea factible, es decir, que lo que está persiguiendo o pidiendo la evaluación sea alcanzable también, que sea ética, que no tenga trampas, que no tenga bemoles, que no tenga asegúnes y que tenga algunos reglamentos,
de parte de los evaluadores, tal vez que los evaluadores estén certificados y que cumplan ciertos códigos éticos y deontológicos, y que sea exacta, es decir, que deje ver a través de sus resultados la realidad del ente, de la institución que se está evaluando. ¿Qué modelos de evaluación podemos señalar? Pues los dos primeros no se pueden decir como una evaluación tal cual, pero se consideran modelos. La pseudoevaluación, que intenta conducir a determinadas conclusiones mediante una evaluación, es decir, no está evaluando, solo vamos a llegar a unas conclusiones, y que se puede hacer a través de investigaciones encubiertas o en cuestiones relacionadas con el público o como con las relaciones públicas hacia el exterior. El otro modelo es la cuasi-evaluación, que busca responder a cuestiones de interés, pero no determinar el valor que pueda tener algo. Entonces, por eso es una cuasi-evaluación. Se puede llevar a cabo a través de estudios basados en objetivos, es decir, tenemos objetivos y ver, oye, pues qué tanto se han cumplido esos objetivos. O sea, se evalúa el cumplimiento de los objetivos, pero no otra cosa. O también estudios basados en la experimentación, es decir, se plantea una experimentación tal cual, con su planteamiento del problema, con sus hipótesis, con su proceso experimental, para determinar relaciones causales, es decir, elementos o factores, variables que están provocando dicho resultado de la evaluación, es decir, el status quo que se tiene en la institución. La denominada modelo de evaluación verdadera ahora sí busca enjuiciar el valor o mérito de un objeto, es decir, qué tan real está, o sea, cuánto es su valor. Y se puede llevar a través de estudios para la toma de decisiones, estudios centrados en el cliente, estudios políticos y también estudios basados en el consumidor. Esto nos lleva a mencionar el método holístico de la evaluación, que tiene varios ejemplos. Uno es la evaluación orientada hacia el perfeccionamiento, con el método de contexto, input, process y product. En este caso es muy importante ver que este método, que sí habla ya de una evaluación verdadera, tiene una serie de pasos muy estructurados. Primero, conocer el contexto para ver dentro de qué estamos evaluando, qué es lo que sí sucede, qué es lo que no, la normatividad, las políticas externas. Después, evaluar los elementos o variables o sujetos que son parte de este proceso, es decir, las entradas, y evaluar en dos puntos muy importantes, porque luego eran los errores de las otras evaluaciones, de los otros métodos. Se evalúa tanto el proceso, es decir, el caminito que se está llevando en el producto, vamos a decirlo así también, en la formación del estudiante, el proceso formativo, y la evaluación del producto, es decir, cómo quedó hasta el final. Vamos a decir, cómo egresó el estudiante de todo el sistema educativo nacional, cómo egresó de la preparatoria, cómo egresó de la secundaria, inclusive en un año. Entonces se evalúa el proceso y el resultado final. La evaluación iluminativa nos permite identificar de manera descriptiva e interpretativa aquellos elementos o cuestiones que nos permitan lograr los resultados deseados. Por eso es iluminativa, nos da una luz de los elementos que nos puedan ayudar a lograr los resultados. Se puede hacer en las instituciones a través de una investigación curricular que abordaría, al menos, no de manera limitativa, observaciones en las aulas, entrevistas con los docentes, también con estudiantes, en algunos casos entrevistas con egresados, con empleadores, dependiendo del nivel que se esté haciendo. En educación superior se puede hacer de esta forma, y con otros participantes, pues. La evaluación constructivista requiere que la institución que se esté evaluando tenga un programa de estudios que esté fundamentado en procesos. Tal vez inclusive que tenga un sistema de gestión basado en procesos. Lo que busca es emitir un juicio de acuerdo a ciertos criterios preestablecidos, como mencionábamos hace rato. Hay unos criterios que se tienen que cumplir, y comparado con esos, se genera el resultado de una evaluación. En las instituciones educativas, por lo tanto, la evaluación constructivista da lugar a lo que se llama, pues, la autoevaluación, que es un proceso interno
de análisis y reflexión integral que involucre a todos los actores de la institución para autoevaluarse cómo está el quehacer educativo con respecto a los criterios que están preestablecidos por el evaluador o por el canon de evaluación al que se quiera someter. Esto lleva al concepto de acreditación de las instituciones. La acreditación es un proceso de mejoramiento continuo. Da validez ante la sociedad, ante otras instituciones educativas y ante autoridades educativas y no educativas también, empresariales, familiares, etcétera, de la calidad que se tiene una institución y se basa en principios de eficacia, eficiencia, oportunidad y pertinencia. Para llegar a una acreditación hay que pasar por varias etapas. La primera de ellas es la autoevaluación. La siguiente es la evaluación por parte del externo y después el resultado que puede ser la acreditación o tal vez el requerimiento de un plan de trabajo para satisfacer los criterios preestablecidos que mencionábamos anteriormente. Dentro del método holístico también está la evaluación fundamentada en competencias, que requiere de en una institución educativa que su plan de estudios esté elaborado, esté basado en competencias, las cuales pueden ser pues competencias profesionales, las dos principales, las genéricas, es decir, que son comunes o transversales para diferentes áreas o profesiones en este caso, y también las ocupacionales específicas, es decir, las competencias que requiere un mecánico, las competencias que requiere en un bachillerato técnico en programación, las competencias que requiere un bachillerato de enfermería. Por otro lado están las competencias de formación humana, que son básicamente las de formación en valores, formación en ética, formación de lo que actualmente se está denominando las soft skills, que da lugar a las competencias de apoyo, es decir, competencias que son de formación humana, pero que provienen a través de otras áreas, no forzosamente de estas específicas. Y finalmente, las tendencias, que son las competencias académicas, que no son de ningún tipo anterior, pero pues, creo que son actualmente requeridas mucho, como son las competencias del uso de las herramientas digitales, informática y las competencias básicas de investigación. Pues finalmente llegamos a las conclusiones, es decir, los documentos hablan de una necesidad imperante de la evaluación y de asegurar o mejorar la calidad de la educación. Y más ahora que están proliferando las instituciones de educación superior. Por ejemplo, yo que estoy de Aguascalientes, es un estado con poco más de 1.200.000 habitantes, pero hay más de 60 universidades. Y la gran mayoría se ubican aquí en la capital, entonces es una oferta educativa muy grande. Y por lo tanto, pues sí, la preocupación que tienen las instituciones por mejorar esa calidad, aunque aquí habrá que señalar, si los clientes se fijan en esa calidad educativa, aunque ese es un punto a tratar después. Menciona los textos de experiencias de autoevaluación y de acreditación de las instituciones de educación superior en Costa Rica, más yo quiero señalar a nivel superior, que es mi experiencia, mi área de expertise principal por donde yo laboro, que actualmente pues los principales organismos de evaluación y acreditación de la educación superior, pues son los CIES, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, es una asociación civil que inicialmente en la década de los 90 dependía de la SEP, ahora es independiente y pues tiene, como señalábamos en la evaluación de tipo constructivista, unos estándares preestablecidos que se llaman, que encierran en un marco de referencia y que las instituciones que se someten a esos procesos de acreditación y de evaluación o de evaluación con fines de acreditación, pues tienen que cumplir iniciando en un proceso de autoevaluación. Prácticamente un ejercicio similar se tiene en otro organismo, otra asociación civil llamada COPAES,
que aglutina a otra serie de acreditadoras especializadas por las áreas. Por ejemplo, para ingenierías está CASEI, para informática está CONAIC, para las áreas administrativas está CASECA, pero a fin de cuentas cada una tiene un marco de referencia específico en donde se definen los estándares que una institución educativa de educación superior debería cumplir, y el proceso es lo mismo. O sea, hay una autoevaluación, una visita de evaluación y un proceso, en todo caso, de otorgamiento de la acreditación. Actualmente, muchas instituciones también de educación superior del país, pues están yendo a lograr acreditaciones de nivel internacional, es decir, por organismos de otros países, con estándares de esos organismos acreditadores de otros países, buscando lo que señalaba al inicio de esas conclusiones, asegurar la calidad y ser un diferenciador. Pues esto es todo, agradezco mucho la atención y quedo a sus órdenes. Hasta pronto.